el profesor Santiago Azagra, del Centre Hospitalier de Luxemburgo, del cual he aprendido enormemente tantas cosas, así que me llena de satisfacción poder presentarlo y moderar su ponencia, que seguro que va a ser excelente. Así que, profesor, cuando usted quiera, Muy pues bien. bienvenido. Pues gracias por la invitación. Y deciros que he venido efectivamente un poco como sensibilizador, un poco como Yolanda también, pero con una diferencia, y es que yo soy viejo, soy lento y igual lo único que tengo es un poco la experiencia de la edad. Para este seminario que es HPV y me habéis dado el rol de hacer el B. Entonces, siempre cojo esta frase de Einstein que creo que está súper aplicada para todo lo que es innovación, implementación de innovación y sobre todo en cirugía. Es decir, que lo que tenemos que intentar sobre todo también es que el nuevo aparato nos haga hacer las cosas más simples, pero no simplista. 3 cirugías se pueden concebir por cirugía robótica: la simple colecistectomía, las cirugías biliares reconstructivas y las cirugías biliares resectivas. Entonces las voy a tratar las 3 bajo lo que yo llamo un concepto de utilidad, en la cual efectivamente lo que vamos a intentar es, si es verdad que con el robot las cosas se hacen lo más simple todavía que por la laparoscopia o por la laparotomía, si hay un benchmarking actual real y si se implementa la cosa de una manera clarísima, puesto que, claro, el hecho de tener un robot nos puede conllevar a chandríos, como dicen en mi pueblo, como estos. Si ponemos en internet Robotic Biliary Surgery, veis que desde 1998, que se hizo la primera vesícula robótica en el mundo, pues hay muy poco escrito. Pero lo que es digno de ver es que en los últimos 5 años hay un interés positivo a este efecto y que si empezamos por la primera, que es la colecistectomía, súper debativa, la primera está hecha por Impens y Cadier en 1998 y tenéis hoy, 132 años después de que Calot presenta por la primera vez lo que es el triángulo de seguridad en la colecistectomía, ves que hay gente que dice que quizás estamos al amanecer de una nueva era. Sin embargo, fuerzas de constatar que el interés actual de la colecistectomía robótica sigue francamente muy bajo, en un plano, no sube. Aunque vemos que sean metaanálisis, que sean revisiones sistemáticas muy bien hechas, que sean estudios pilotos mostrando que se puede ya, de una manera muy eficaz, para educar a los jóvenes residentes, implementar, mejor que por la laparoscopia, el aprendizaje de la colecistectomía. Que ya hay estudios nacionales de países muy importantes que muestran los resultados de una manera eficaz. Que incluso ya se publica de una manera archirreciente de que ya las implicaciones del robot en lo que representa la enseñanza de la colecistectomía en los residentes de cirugía, no únicamente ya disminuye muchísimo la learning curve, sino que incluso para los jóvenes la estancia media es más corta haciendo robot que por la laparoscopia. Y que cuando se hacen emparejamientos se ve de manera clarísima, con cifras muy importantes, más de 3.000 colecistectomías hechas, que tanto la estancia intrahospitalaria como la readmisión a 90 días es ventaja para el robot. Incluso está publicado ya cuál es la realidad y qué futuro tiene la iatrogenia biliar post-colecistectomía robótica, así como su reparación. Y no podría irme de aquí sin decir que hay gente que enfatiza ya de una manera clarísima el hecho de que el verdadero empuje estará hecho cuando el single port robótico se implemente de verdad. Entonces, os voy a mostrar una colecistectomía en nuestro medio. Las hacemos desde 2018 y es sobre todo concomitante a cirugía de obesidad. Es decir, que con un simple docking empezamos por hacer una colecistectomía a gente que necesita que tenga la vesícula porque ha tenido ya crisis de cólico hepático y claro está, estos enfermos tienen que ser operados. Veis que son hígados grasos y que con un simple docking podemos hacer una cirugía en un pedículo particularmente graso y en este caso observarlo bien, la estabilidad de la imagen va a permitir a un cirujano que sabe de robot y que sabe de vesícula
Pues con un simple instrumento, una tijera monopolar, de hacer una disección con una acuidad increíble, tanto del cístico como de la arteria cística. Entonces, diréis, incluso aquí, pues la verdad, hacer esta pequeña disección de lo que es miserablemente, únicamente, un linfático de los ganglios de Morgani. Hacemos clip y hace falta mirar esto con una mirada muy crítica, porque como veis, no estoy haciendo colangiografía intraoperatoria, yo que he sido defensor toda mi vida de la colangiografía intraoperatoria sistemática. Hoy por hoy no se puede hacer la colangiografía intraoperatoria, puesto que efectivamente con el robot dentro requeriría un desdocking, un nuevo docking, el saber si tenéis una mesa que sea radiotransparente para hacer esta colangiografía, pero lo que muestra esto únicamente es que efectivamente voy a hacer un poquito la colecistectomía concomitante a un bypass robótico. Es incluso en gente que puede ser gordita y con un hígado frágil, es francamente simple y sin consecuencias. Sin embargo, hay un bemol. Y el bemol, cuando yo he leído todo lo que está escrito hoy por hoy en la cirugía robótica de la vesícula, es efectivamente los sesgos típicos de la proinnovación, así como el sesgo de la confirmación. Es decir, que es un poco como un vegano. Un vegano, si quieres hablar de comer con él, pues ya tiene preconcebido que tú como él, sobre todo lo que vas a hacer es no comer carne. Es decir, que es inútil de discutir con él. Lo que es muy grave es de ver que las medidas de control que ha habido en el training del robot hoy por hoy en el mundo han pecado muchísimo y han hecho de nuevo chandríos. Y luego, sobre todo, que hay muy poco escrito a propósito de la utilización del robot en la colecistitis aguda. Y entonces tenéis aquí a nuestro querido moderador, que ya con esta publicación de un grupo de la región de Nueva York increíble, que muestra de manera clarísima que no únicamente la tasa de conversión es de manera significativa mayor en el robot, que las heridas por iatrogenia son desastrosamente más importantes que por la paroscopia, de que las readmisiones a 30 días son también el doble, pues te mira por inquietarse y le tengo que responder yo también por este tuit, tranquilo. Tranquilo, porque no hay nada más surrealista, desgraciadamente, que la realidad, y que el robot en esto no tiene ninguna culpa. No tiene ninguna culpa, ¿por qué? Porque esta dramática situación no ha hecho falta que llegase el robot para que la conociésemos. Y que pese a que estamos a 132 años de la descripción del caló, entre 1997 el grupo belga y en 2003 en esta publicación anónima sigue habiendo hasta 1.3% de iatrogenia de la vía biliar principal en la colecistectomía laparoscópica. Y que el 95% de estos cirujanos suelen tener este chandrío en las 100 primeras vesículas, que lo que está clarísimo es que la mayoría de las veces es en vesículas con inflamación, y esto ha llevado el hecho de que gente se levante y que diga que hay que utilizar medios para prevenir estas heridas, y que incluso se puede decir qué tipo de cirugía se tiene que hacer y cuándo, y se introducen las colecistectomías subtotales. No nos olvidemos que muy recientemente, cuando se piden a cirujanos de enviar sin analizar en absoluto los vídeos, pero cogiendo como criterio en colecistectomías no muy buscadas de establecer el triángulo de seguridad, únicamente entre 20 y 40% de los cirujanos laparoscópicos lo encuentran. Y que no es difícil de comprender que Raúl Rosenthal y su equipo intenta de sacar de nuevo la pequeña hada verde, la indocianina, para que la utilicemos y sobre todo cuando hagamos robot, porque ahí no se puede hacer con la geografía. Vemos estudios muy recientes españoles que muestran esta utilidad en la paroscopia, aunque en el 2020 en los guidelines internacionales ni la colangiografía intraoperatoria ni la utilización de indocianina green está recomendada de manera sistemática, aunque sepamos todos que no únicamente va a reducir las heridas por iatrogenia, sino que al mismo tiempo va a conllevar reparaciones más habituales. Entonces, no voy a considerar
que efectivamente el equipo de San Chinarro me ha transformado el peón, pero hacemos como ellos, menos que por la paroscopia. Desde el 2021, Santiago Azagra, en percutáneo, cuando va a hacer una colecistectomía, va a inyectar la vesícula para que haya una trazabilidad y que los jóvenes que van a hacer la colecistectomía tengan menos problemas. Entonces yo diré que para la vesícula el límite eres tú. Eres tú y tu training en el robot. El robot no tiene ninguna culpa en las cosas que se hagan una colecistectomía, incluso si eres neoyorqués. Que la coreografía intraoperatoria robótica es imposible. Que la IFG es útil, pero es incompleta. Es incompleta porque no te dice si hay piedras en la viabilidad principal y estamos hablando de colecistectomía. Y que el robot quizás esté indicado para hacer una colecistectomía, quizás para aprender, podemos discutir, pero cuidado en las vesículas con inflamación. ¿Qué pasa con las cirugías reconstructivas? Todo se puede hacer en reconstrucción tras una cirugía biliar. Hepático-yeyunostomía, sobre todo post cirugía de Whipple, puesto que es la más frecuente, pero también se pueden hacer múltiples ventosas intrahepáticas, o bien incluso se puede hacer cirugía de reparación de herida de la vía biliar o pospuesta, etcétera, etcétera. Escrito y poco. Lo que está claro en lo que está escrito es que hay muy poca conversión en este tipo de cirugías, que es safe y que hay una bajísima tasa de complicaciones de las anastomosis. Y que me hablabas hace un segundo, querido Rubén, de Mathieu Dont, pues acaba de publicar en el 2022 su experiencia en cirugía biliar benigna y maligna en cuanto a la reconstrucción de una vía biliar obstruida. Y lo único que él resalta es que hace falta que la gente que lo haga venga de un centro de alto volumen. Un mini vídeo para mostrar una bilioenteric anastomosis y ver que en este caso, con un V-lock de 4 ceros en una vía biliar que había tenido un estente y que está inflamatoria, que es de pequeño diámetro, menos de 6 milímetros, vamos a hacer con un robot, al final de una operación que ha sido larga y tediosa, pues algo que es mucho más simple de hacer que por vía laparoscópica, y igual quizás también por vía laparotómica. La estabilidad de la imagen, el hecho de poder acercarse, el hecho de tener 3 brazos, el hecho de poder... En fin, yo creo que un poco como Albert Einstein, esto nos permite de ver la realidad de las cosas, es decir, que hoy por hoy la reconstrucción de la hepático-yeyunostomía, hablo de reconstrucción de cirugía biliar, es más simple, más fácil de hacer. Es decir, el gesto sigue siendo tan difícil, porque el gesto es difícil, pero la facilidad con la cual el cirujano va a hacer esta anastomosis es mucho más grande. Veis que es una continua posterior y nosotros tenemos costumbre de poner siempre un dren tutor, que lo veis ahí a mano izquierda, para todas las vías biliares que son inflamatorias y que tienen menos de 6 milímetros de diámetro. Veis que efectivamente el posicionamiento de este tutor perdido es muy simple de hacer, puesto que esto es tiempo real de actuación. Es decir, que esta es una anastomosis y su manejo, que lo he puesto adrede para que veáis, lo sabéis también como yo, puesto que las hacéis también, que es simple y es el mensaje que quería dar. La continua anterior es del mismo tipo. ¿Qué pasa con las cirugías resectivas? Pues la verdad es una miseria. Es una miseria porque lo que está reportado hoy por hoy es muy flojo. Incluso lo dice Esteban, puesto que Esteban, cuando os habla de la experiencia suya en cirugía hepática y pancreática, no habla de cirugía biliar resectiva. Hay muy poco cáncer de colédoco, muy poco colangiocarcinoma en estas cifras, muy poca vesícula cancerosa grande. Lo que está claro y es indiscutible es que el que quiera discutir hoy a propósito de la eficacia, de la realidad de lo que puede ser una cirugía resectiva por robot, el que no lo ha comprendido es francamente porque no quiere comprenderlo. Es un poco como los antivax, pero es increíble lo que se puede hacer. Entonces, un pequeño ejemplo y me voy. Vamos a ver
una multianastomosis intrahepática en un Todani 4B, en un joven de 27 años que tenía, perdonad un segundo porque quito el volumen, si me escucháis ahora, un muchacho de 27 años que había tenido una serie de angiocolitis, de pancreatitis graves y que terminamos a su edad, porque es muy rara su edad, por efectivamente practicar las enseñanzas de Sugioka y su discípulo español Rubén Ciria para efectivamente hacer una resección de este tremendo quiste, de ir a donde se tiene que ir bajo un control, que es efectivamente un Pringle, de que en este Pringle, después de haber decongestionado el quiste, pues atacarle la convergencia portal, preservando las arterias que van, porque había variantes anatómicas como esta que se ve aquí detrás, que va al sector anteromediano, y veis cómo efectivamente vamos a hacer una disección completa de la placa iliar para luego poder hacerle un corte lateral izquierdo y un corte lateral derecho. Voy a pasar un poquito más rápido, de la convergencia biliar, es decir, veis aquí el respeto y la preservación de esta arteria anteromedial. Veis que efectivamente pues, el aproximamiento de la imagen, el hecho de trabajar, yo suelo trabajar muy a menudo con tijeras monopolares, encuentro que es un instrumento fabuloso, pero veis aquí que estoy haciendo la resección y vais a ver que me voy a encontrar ya de entradas pues con las vías biliares, el conducto del segmento 2, del segmento 3 y del segmento 4, y que luego voy a tener una placa y voy a cortarle la parte izquierda, en la cual voy a tener el sector anteromediano y el sector posterolateral, que voy a meter la vesícula y el quiste, le voy a quitar efectivamente el Pringle y me voy a... perdón, ya me perdonaréis, pero he hecho una tontería. Surgery decided in our center for the... Y entonces vamos a hacer la anastomosis por falta de tiempo. Esto está colgado en la red, es decir, que lo podéis ver. Es una anastomosis compleja, pero de una calidad total. Y este enfermo fue muy bien. Y os muestro a distancia, efectivamente, pues la anastomosis, ninguna dilatación biliar. Estos son radiografías al año. Veis efectivamente la eficacia en este enfermo, que es particularmente complicado. Entonces, yo diría que ¿cuál es la definición de ser cirujano biliar? Porque claro, si ahora se hace falta tener un diploma de HPV para hacer una vesícula, vamos mal. Lo que está claro es que tenemos que ser cirujanos bininvasivos en la cabeza. ¿Es necesario ser cirujano laparoscópico? Pues la verdad, mirad aquí Boggi. Boggi no ha hecho un Whipple laparoscópico en su vida y es el campeón del mundo de las resecciones de cabeza de páncreas por vía robótica. Lo que está claro es que si os ponéis a hacer robot, tenéis que hacer robot todas las semanas, porque si no, no funciona la cosa. Entonces yo diría que parece ser superior utilizar el robot cuando se hace cirugía biliar compleja con respecto a la laparoscopia en lo que respecta a la reconstrucción, porque el tiempo de reconstrucción es más corto, porque hay menos complicaciones de tipo fistuloso y no es inferior a la laparoscopia en término hoy por hoy oncológico. Está claro que hay que tener cuidado con la vesícula, puesto que no se puede hacer con la grafía intraoperatoria. Y termino por deciros que es la única diapositiva que tenéis que retener, es esta foto. Esta foto va para ti, sobre todo, Rubén. El robot nos quita penibilidad, nos aporta precisión y seguridad. El robot no tiene ninguna learning curve, porque terminaremos con robots que no requerirán ninguna learning curve, y nos permite a nosotros de vivir una apocalipsis cognitiva fenomenal, lo que nos va a dar en tiempo despierto mucho tiempo para poder estudiar operaciones que no operaremos con nuestras manos probablemente nunca más. Gracias.